La píldora de esta semana, muy reveladora, muy reveladora. Y no lo he escuchado a nadie en estos momentos, desde luego en los grandes medios. Es la percepción, los indicios que nos llevan a tener cada vez más la certeza que el paradigma de inflación, el ritmo económico impuesto hasta ahora más o menos funcionaba, aunque empezó a correrse desde la pandemia, desde el 2020, de una inflación como máximo del 2%, va a pasar a un margen del 3% flexible hacia arriba. ¿Por qué digo esto y qué tiene de decisivo, trascendente esto? Pues porque esta semana se ha anunciado que ha logrado Estados Unidos bajar al 2.9 de momento, casi un poco por debajo de 3, pero al mismo tiempo la Reserva Federal ya está anunciando que va a haber importantes bajadas de tipos de interés. El objetivo es pasar del 5,5 actual a más o menos el 4,5, y por lo menos de aquí a final de año podría bajar seguramente, cada vez hay más de medio punto. Con los elementos tanto del PMI, es decir, de los pedidos, digamos, los encargos, los proveedores y datos de desempleo, etcétera, con los datos económicos cada vez más negativos, aunque de una forma gradual en Estados Unidos, estamos hablando que el abrir el grifo de la fábrica de dólares con bajando medio punto los tipos de interés, o 25 puntos básicos, o 50 incluso, seguramente entre 50 y 75 de aquí a fin de año, estamos viendo cómo, al mismo tiempo que Europa está planteándose ya seriamente bajar aún más de los tipos de interés hasta el 3,5, 3,75, con los problemas económicos que hay en Europa, es tener la percepción que va a caer sobre nosotros, bueno, sobre Occidente en general, la necesaria aceleración económica que implica que los precios ya no se duplicarán cada 25, no, cada 30 y algo años, se duplicarán cada 10, 15 años. Es decir, cuando tienes, en vez de un rígido máximo de 2 a un flexible 3 o alrededor de 3, significa, aplicando la regla del coeficiente 72 de interés compuesto, ya sea positivo o negativo, que suele aplicarse en las hipotecas modo francés, por ejemplo, progresivas, o por supuesto en el cálculo de proyecciones de las tasas de tipos de interés variable. Estamos hablando de en un torno a un 3%, pues, o algo por arriba, entre 3 y 4, 3,5, de más o menos que se dupliquen los precios, el nivel de vida, el encarecimiento de vida cada más de 30 años, entre 30 y 40 años. Perdón, eso es en torno al 2 o 2 menos. Con el 3 y punto por encima significaría que se duplicaría. Esto ocurriría pues por debajo de 20 años, 10, 15 años incluso. ¿Estamos preparados en Occidente para afrontar esa velocidad de crecimiento del nivel de carestía y encarecimiento de vida? Eso significa que o se cambia la estructura política, se cambian el estado de bienestar, el welfare state, y sobre todo las estructuras políticas detrás, socialdemócratas, como la partitocracia, la estructura política de democracias formales que hagan que la potestad realmente esté en la sociedad civil, y la sociedad civil por encima de los estados y sea flexible. O se logra eso, o me parece, mis queridos amigos, que tenéis que afrontar cómo vais a duplicar vuestros ingresos en los próximos 4 o 5 años, y a la década siguiente duplicarlos otra vez, porque si no tendréis que afrontar, como le pasa a gran parte de los países en subdesarrollo, en vías de desarrollo, como
pasa en Hispanoamérica, que la gran masa social, en vez de vivir bien, más o menos, entre 1.000 y 2.000 euros al mes, hasta ahora, la gran mayoría, clase media, con una más o menos sanidad pública y unas prestaciones públicas más o menos decentes, acomodaticias, se enfrentarán a la pobreza real, cada vez aún a más precarios servicios públicos, por culpa de un endeudamiento absolutamente inasumible en los próximos años, una moneda cada vez más destructora del ahorro y de la riqueza privada, y por tanto tener que asumir que ya se tendría que duplicar, cascarle al magín para ver cómo puedes duplicar tu capacidad, tu creatividad de creación de riqueza en los próximos 4 o 5 años, y hacerlo eso cada 10 o 15 años para poder afrontar la velocidad. Ese es el cambio de paradigma. Es tremendo, y no somos conscientes ni nos hacen conscientes de ello, porque saben que tendrían que plantearse por qué seguimos con este sistema, un sistema que por sí mismo se está cayendo. Así que ahí os lo dejo. Se está viendo el cambio de un paradigma de inflación, aceptando ya en torno al 3% para tener que bajar tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, lo que implica aceptar que tu poder de ahorro y de creación de riqueza se destruye, como en los países menos desarrollados. O duplicas tus ingresos, amigo, o habrá que pensar en moverte para de verdad acabar con las partitocracias. Así que, queridas criaturas analíticas, nos vemos el próximo día.